¿Cómo eran las cárceles en tiempos de Jesús? En el Nuevo Testamento oímos con frecuencia acerca de cristianos encarcelados, especialmente del apóstol Pablo. De hecho, escribió varias cartas mientras se hallaba bajo custodia romana. Así que, hermanos amados, hemos recopilado información basada en la Biblia y en estudios de arqueología, con el propósito de que puedan comprender con mayor claridad cómo eran las cárceles romanas en tiempos de Jesús durante el primer siglo. Comenzaremos diciendo que una cárcel o prisión es un lugar donde se encierra a personas privadas de libertad, ya sea mientras esperan juicio o después de haber sido declaradas culpables de quebrantar la ley. En las lenguas originales de la Biblia aparecen diversas expresiones para referirse a la prisión, entre ellas, casa del castillo, casa de la cisterna, casa de detención, casa de custodia, casa de encierro, casa de los cepos, cárcel, prisión y lugar público de custodia. Entre los diversos pueblos de la antigüedad, como los egipcios, los filisteos, los asirios, los babilonios y los persas, el confinamiento carcelario era una forma de sanción legal, aunque con funciones distintas a las modernas. A los prisioneros se les sujetaba con grilletes y, en algunos casos, se les obligaba a realizar trabajos forzados, como moler grano. En Egipto, por ejemplo, se podía designar a un preso de confianza, como ocurrió con José, para que administrara a los demás reclusos y atendiera a aquellos que antes de su confinamiento habían ocupado cargos importantes. Todo indica que ciertas cárceles egipcias incluían calabozos o fosas semejantes a cisternas donde se retenía a algunos prisioneros en condiciones más severas. Las prisiones se remontan, por lo menos, al siglo XVIII a.C., aunque su origen es aún más antiguo. Desde los primeros sistemas urbanos organizados encontramos espacios destinados al encierro bajo custodia estatal. En la región de Mesopotamia, considerada la cuna de las primeras ciudades, surgieron formas primitivas de lo que hoy llamaríamos cárcel. En ciudades como Babilonia, el encierro no constituía generalmente una pena prolongada con fines de rehabilitación, sino una medida de retención previa al castigo definitivo. Estas primeras cárceles no eran edificios diseñados exclusivamente como instituciones penitenciarias. Solían consistir en habitaciones cerradas dentro de complejos administrativos, fortalezas o palacios. Eran espacios de muros gruesos de adobe, con ventilación limitada, pequeñas aberturas superiores para permitir algo de luz y aire, y puertas reforzadas con barras de madera. El suelo podía ser de tierra compactada o piedra. El ambiente era oscuro, húmedo y sofocante. No existía una infraestructura orientada al bienestar del recluso. El objetivo principal era impedir la fuga. En tiempos del Código de Hammurabi, promulgado alrededor del siglo XVIII a.C., la ley establecía castigos severos como mutilaciones, multas, trabajos forzados o pena capital. La prisión funcionaba principalmente como lugar de detención mientras se determinaba la sentencia o se ejecutaba el castigo. Muchos detenidos permanecían encadenados con grilletes de metal sujetos a tobillos o muñecas. Existen indicios de cepos de madera que inmovilizaban los pies y mantenían al preso en posiciones incómodas durante largos periodos. La alimentación a menudo dependía de la familia del recluso o de provisiones mínimas suministradas por la autoridad local. Mantener a un preso por largos periodos resultaba costoso para el Estado, por lo que se preferían castigos rápidos y ejemplares. No obstante, prisioneros de guerra, deudores o ciertos acusados podían permanecer más tiempo bajo custodia mientras se resolvía su situación. El control recaía en funcionarios designados por la autoridad civil o real. Registros administrativos mesopotámicos mencionan guardianes responsables de los detenidos, lo que revela un sistema organizado de custodia.
La vigilancia era estricta, pues la fuga implicaba graves consecuencias para el custodio. Estas primeras cárceles reflejan una mentalidad jurídica centrada en la retribución y en la afirmación del orden establecido. No buscaban rehabilitar, sino retener y castigar. En cuanto a Israel, la ley mosaica no establecía la prisión como castigo regular. La justicia debía ejecutarse con prontitud. El Pentateuco muestra casos en que se ponía a una persona bajo custodia mientras se esperaba una decisión divina o judicial, pero no describe un sistema penitenciario formal. Con el paso del tiempo, sin embargo, sí existieron cárceles entre los israelitas. El profeta Jeremías fue recluido en la casa de los grilletes, en la casa de Jehonatán. Allí había cuartos abovedados, probablemente celdas subterráneas, y las condiciones eran tan severas que Jeremías temió por su vida. Más adelante fue trasladado al patio de la guardia, donde recibía una ración diaria de pan, podía recibir visitas y realizar ciertas transacciones. Cuando llegamos al primer siglo, bajo el dominio del Imperio Romano, las cárceles romanas mantenían esta misma lógica. Eran lugares de custodia, no de reforma. En Roma, una de las más conocidas era la Mamertine Prison, también llamada Tullianum, un calabozo subterráneo húmedo y oscuro, con ventilación mínima y acceso restringido por una abertura superior. Se cree que entre los años 600 a.C. y 500 a.C., la prisión mamertina fue construida originalmente como cisterna para un manantial que existía en ese lugar. Más tarde fue adaptada como prisión y se configuraron dos niveles superpuestos, una celda sobre la otra. La cámara inferior, circular y más profunda, conocida como el Tullianum, debe su nombre, según la tradición, al rey Servio Tulio del siglo VI a.C. Esta mazmorra se hallaba integrada en el sistema de drenaje que corría por debajo de la ciudad y solo se podía acceder a ella descendiendo por una abertura en el suelo. El antiguo historiador Sallust escribió que estaba a 12 pies, es decir, aproximadamente 3,65 metros bajo tierra, y describió su aspecto con palabras contundentes: repulsiva e infame por causa de la inmundicia, la oscuridad y el hedor. Entre los personajes históricos que pasaron allí sus últimos días se encuentra Vercingétorix, líder de los galos que intentó unificar a las tribus contra César en el año 52 a.C. También Simón Bar Giora, defensor de Jerusalén derrotado por Tito en el año 70 después de Cristo. La tradición cristiana sostiene que los apóstoles Pedro y Pablo pudieron haber estado allí antes de su martirio, aunque este punto pertenece al ámbito de la tradición eclesiástica y no puede afirmarse con certeza histórica absoluta. Es importante señalar que el Tullianum era una edificación específica y singular de la ciudad de Roma. Estaba situado en el corazón del Foro Romano, al pie del Monte Capitolino. No era una prisión de larga estancia como las modernas, sino un lugar de detención temporal para prisioneros de alto perfil antes de su ejecución o exhibición pública. Ahora bien, aunque el Tullianum era único en Roma por su antigüedad y simbolismo, los romanos construyeron espacios de detención en casi todas sus ciudades importantes y campamentos militares, aunque con características más funcionales que monumentales. En las provincias como Hispania, Galia o Judea, las autoridades locales disponían de sus propios calabozos, a menudo situados en los sótanos de los palacios de los gobernadores o cerca de los foros. En Jerusalén, por ejemplo, existía una prisión vinculada a la fortaleza Antonia. Hermanos amados, debemos considerar que en tiempos de Jesús Jerusalén estaba bajo el dominio del Imperio Romano, aunque el liderazgo religioso judío conservaba cierta autoridad interna. Esto significa que coexistían formas de custodia, tanto judías como romanas.
Sin embargo, es importante aclarar desde el principio que en el siglo I no existían cárceles diseñadas como instituciones penitenciarias para cumplir condenas prolongadas. La prisión era casi siempre un lugar de detención temporal mientras se resolvía un juicio o se ejecutaba una sentencia. Mantener a un preso durante años era costoso y poco común. En Jerusalén, la autoridad judía podía detener a alguien por cuestiones religiosas o por alteración del orden dentro del ámbito del templo. El libro de los Hechos menciona que Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel pública. Esa expresión sugiere un lugar oficial de custodia, administrado por las autoridades del templo o por el liderazgo local. Estos espacios probablemente estaban ubicados dentro de complejos administrativos o cerca del recinto del templo. No eran edificios monumentales, sino habitaciones aseguradas, posiblemente con puertas reforzadas, vigilancia constante y algún tipo de sujeción física para impedir la fuga. Cuando la situación involucraba delito contra el orden romano, sedición o disturbio público, intervenía la autoridad imperial. En Jerusalén había presencia militar permanente, especialmente en la fortaleza Antonia, situada junto al templo. Esta fortaleza funcionaba como cuartel y centro de control. Allí podían retenerse prisioneros bajo custodia romana. La estructura romana típica incluía calabozos interiores o subterráneos, con muros de piedra gruesa, ventilación mínima y acceso restringido. No eran espacios pensados para el bienestar del detenido, sino para su control. Las condiciones eran duras. Los presos podían estar encadenados con grilletes de hierro en muñecas o tobillos. En algunos casos se utilizaban cepos que inmovilizaban los pies. Era común que un prisionero considerado peligroso estuviera encadenado directamente a un soldado, práctica que el Nuevo Testamento menciona en relación con Pablo. El suelo solía ser de piedra o tierra. No había camas formales. A lo sumo, mantas o esteras si el detenido tenía acceso a recursos externos. La alimentación no estaba garantizada por el Estado de manera sistemática. Muchas veces dependía de familiares o amigos que llevaban comida. Esto explica por qué las visitas eran importantes para la supervivencia del preso. En ciertos casos, especialmente cuando el acusado tenía ciudadanía romana o cierto estatus social, las condiciones podían ser menos severas. El arresto domiciliario, por ejemplo, permitía al detenido permanecer en una casa alquilada bajo vigilancia militar, como ocurrió con Pablo en Roma. En el caso de Jesús, después de su arresto fue retenido bajo custodia antes de comparecer ante autoridades judías y luego ante el gobernador romano. No se describe una celda específica en los evangelios, pero el contexto histórico indica que habría estado bajo vigilancia estricta, posiblemente en dependencias vinculadas al sumo sacerdote primero y luego en instalaciones controladas por la autoridad romana. Ahora bien, un caso notorio narrado en la Biblia que nos describe con mayor detalle cómo eran las prisiones romanas lo encontramos cuando Pablo y Silas fueron encarcelados. En Hechos capítulo 16, cuando estaban en Filipos, habían expulsado un espíritu maligno que poseía a una esclava. Esto enfureció a su dueño, pues ella le generaba grandes ganancias mediante la adivinación. Sin embargo, aquella capacidad de predecir el futuro desapareció cuando el espíritu salió de ella. Por esa razón, el dueño llevó a Pablo y a Silas ante las autoridades. Aquellos dos misioneros del primer siglo fueron despojados de sus ropas, golpeados y severamente azotados. Para agravar su sufrimiento, fueron encerrados en prisión. Hechos capítulo 16, versículo 24, declara que el carcelero los condujo al calabozo más interior y les aseguró los pies en el cepo. Los estudiosos de la Biblia no coinciden plenamente en cuanto a la naturaleza de ese calabozo más interior. Algunos sostienen que se trataba de una celda al final del pasillo que conducía a las celdas exteriores.
un lugar completamente aislado de la luz y del contacto con el mundo exterior. Allí el prisionero quedaba sumido en oscuridad total, en un aislamiento que añadía sufrimiento físico y psicológico. También era un espacio del cual resultaba más difícil escapar, más seguro que el área general de la prisión. Otros estudiosos sostienen que el calabozo más interior en la cárcel de Filipos se asemejaba a las celdas más profundas de las prisiones del Imperio Romano. Estas eran excavadas en la roca y ubicadas en un nivel inferior al resto de los prisioneros. Se caracterizaban por su oscuridad intensa y aislamiento absoluto. En algunos casos, las aguas residuales podían circular por las zonas más bajas, lo que hacía aún más insoportables las condiciones. Cualquiera que haya sido la configuración exacta de ese calabozo más interior, en Filipos, las condiciones no eran favorables. Podría describirse como un verdadero hoyo infernal. Imagínese tener heridas abiertas causadas por los severos azotes recibidos y ser arrojado luego a una celda oscura, con los pies asegurados en cepos. La inmovilidad aumentaba el dolor y la vulnerabilidad. Aún en ausencia de aguas residuales, era un lugar oscuro, frío y solitario, lejos de toda comodidad humana. Fue en tales circunstancias, en ese calabozo más interior, donde Pablo y Silas mantuvieron una íntima comunión con el Señor. A la medianoche estaban orando y cantando himnos. El lenguaje bíblico sugiere una acción continua. No fue un canto momentáneo, sino una adoración perseverante en medio del sufrimiento. En un lugar sumido en tinieblas, ellos seguían adorando al Señor Jesús. Aquel calabozo se transformó en un espacio donde se manifestó la santa presencia de Dios. Esto resulta profundamente alentador. No importa el lugar ni la situación que enfrentemos, la presencia de Jesús está allí. Todo lugar puede convertirse en lugar santo cuando el corazón decide adorar. Ahora bien, mientras Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar, el carcelero, al ver las puertas abiertas, sacó la espada con intención de herirse, pensando que los presos habían escapado. Su reacción tenía fundamento. Bajo las leyes y costumbres romanas, los guardias que permitían la fuga de prisioneros recibían la misma pena que correspondía a los fugitivos. Conociendo esto, Pablo clamó a gran voz: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Le aseguró que nadie había huido. Hubiera sido sencillo para Pablo y Silas aprovechar aquella oportunidad y escapar, interpretando el terremoto como una vía divina de liberación. Sin embargo, para ellos la vida del carcelero era más importante que su propia libertad y comodidad. Al decidir permanecer, demostraron discernimiento espiritual. Las circunstancias parecían decir: «escapen», pero el amor decía: «permanezcan por el bien de un alma». No se guiaron únicamente por la oportunidad visible, sino por el impulso del amor. El carcelero quedó profundamente impresionado por Pablo y Silas, por el amor que le mostraron y por su capacidad de regocijarse aún en medio del sufrimiento. Aquella actitud despertó en él el deseo de conocer la fe que sostenía a estos hombres. Así es como Dios desea que vivamos, como testimonios vivos que atraen a otros hacia Él. Nuestro cristianismo debería provocar en quienes nos rodean el anhelo de experimentar la misma comunión y esperanza que nosotros tenemos en Dios. Hermanos amados, por otro lado, Pablo experimentó una amplia variedad de condiciones carcelarias romanas. Fue encadenado en una celda común en Filipos, encarcelado en condiciones probablemente más favorables en el pretorio de Cesarea, y mantenido en relativa comodidad durante su arresto domiciliario en Roma. En Roma, Pablo era responsable de su propio sustento durante su encarcelamiento, incluyendo sus comidas y su ropa.
Su ciudadanía romana le otorgaba ciertos derechos legales y garantías procesales, lo cual influía en el trato que recibía. Sin embargo, en la práctica dependía en gran medida del apoyo de sus amigos y hermanos en la fe para cubrir sus necesidades básicas. Mientras estuvo bajo arresto domiciliario en Roma, permaneció custodiado de manera continua por soldados, lo que implicaba vigilancia constante aún en un entorno menos severo que un calabozo subterráneo. Finalmente, cuando fue arrestado nuevamente y llevado a su ejecución, es probable que Pablo haya sido recluido en una celda subterránea en algún lugar de Roma. Algunos sostienen que pudo haber pasado por la cárcel mamertina, aunque esto pertenece más al ámbito de la tradición histórica que a una confirmación documental directa. Hermanos amados, esto ha sido un breve resumen de cómo eran las cárceles en los tiempos de Jesús. Sin duda, contextos duros, ambientes oscuros y sistemas judiciales severos donde la prisión no buscaba restaurar, sino retener y castigar. Pero hay algo que resplandece con fuerza en medio de esa realidad. Las cadenas no pudieron encadenar el Evangelio. Las paredes de piedra no pudieron encerrar la esperanza. Los cepos no lograron apagar el canto. Allí donde el imperio intentaba silenciar, Dios levantaba testimonio. Allí donde había oscuridad, surgía adoración. Allí donde parecía haber derrota, se gestaba avance espiritual. La historia de Pablo nos recuerda que las circunstancias externas no determinan la libertad interior. Un hombre puede estar físicamente encadenado y aún así vivir con el alma libre. Puede estar vigilado por soldados y, sin embargo, influir en imperios. Puede habitar un calabozo y convertirlo en púlpito. Así también nosotros, en cualquier escenario que enfrentemos, estamos llamados a vivir con una fe que trascienda las paredes visibles. Porque cuando el corazón pertenece a Cristo, ningún encierro terrenal puede apagar la luz que Dios ha encendido dentro de él. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que, por medio de estos estudios bíblicos, cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante, nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.